Si tuviese que volver a elegir un trabajo y lo pudiera elegir, sería guarda. Estaría en la montaña. Es la vida mía que he pasado siempre y la he disfrutado mucho. La montaña para mí es todo. No se puede explicar lo que uno siente cuando está en la plena naturaleza en la montaña. No se puede explicar. Eso lo tienes que vivir. Sí, yo soy de Boí, yo he nacido en Boí, de toda la vida. A la escuela fui muy poco, porque en casa no había recursos y tenía que ir a casas grandes a guardar las vacas, los corderos. Y de chico pues sí estaba. Y un guarda de aquí de la finca, de agrícola y forestal, me dijo si quería hacer de guarda de caza y pesca y parque nacional. Y lo primero que le dije que no. Dice, ¿por qué? Digo, porque no me gusta. Entonces me dice él, pues, ¿por qué no lo pruebas? Y si te va bien, continúas y si no lo dejas. Digo, pues también tienes razón. Y probando, he estado 37 años de guarda. Yo el parque ya me lo conocía de antes, porque lo había cazado, había guardado ovejas. Y las ovejas tienes que seguir toda la montaña, por eso me lo conocía todo ya. Que eso ha sido una ventaja para mí. Aquí hay terreno muy malo, no puedes pasar por muchos sitios. Y el ganado mismo te enseñaba los sitios que podías pasar. Pues el Parque Nacional se crea porque aquí la ENER hizo centrales y canales, y cuando vino Franco a inaugurar, pasó por aquí y de aquí cruzó todo el parque hasta San Mauricio. Y cuando estuvo aquí en Aigüestorces, le gustó el paisaje, dice, esto tiene que ser Parque Nacional, y así se creó. Lo primero, estaba solo, desamparado aquí. Nadie se acordaba de mí. Por muchos años no se hacía nada, no había dinero, no había nada. Después sí que empezó Icona con la Generalitat y ya la cosa cambió. Y ahora hay bastante gente que trabaja en el parque. Hay más guardas, hay más gente de conservación, gente de información, que antes de todo eso no había nada. Eso también ha dado vida al país. Yo estos pueblos los he vivido sin carretera. El ambiente era de pueblo, el pueblo era como una familia grande. Todos nos conocíamos, si había que ayudarse, se ayudaba, no conocíamos otra cosa. Y ahora, desde que ha empezado el turismo, pues la cosa ha cambiado, ha prosperado bastante. Las iglesias ha llevado mucho turismo, el Parque Nacional también. Era muy diferente la vida de entonces a la de ahora. Yo casi prefería aquella no esta, no había tanto jaleo y todo era más auténtico. El bosque cada vez hay más y ahora que no hay ganado se cría más sotobosque. El jabalí ha prosperado mucho, demasiado. Después el corzo no estaba, el gamo tampoco y el ciervo tampoco y ahora ya hay. Las marmotas tampoco había, ahora ya hay marmotas. Hay de todo ahora. Y también está entrando el lobo, el oso, también hay bastantes osos ya. El Parque Nacional tiene que estar porque así se conserva. Si no, la gente lo destrozaría todo. Ahora que hay tanto turismo, se lo cargarían. Tiene que haber leyes que impidan muchas cosas. Lo único que antes no respetaban tanto, ahora respetan más. Siempre hay alguno que se pase de listo, pero la mayoría respeta, y eso es bueno.
Yo estoy orgulloso de hacer lo que he hecho. Algunas cosas las habré hecho mal, pero algunas también creo que las he hecho bien. Entre otras, he ayudado a gente que lo ha necesitado. Y mira, he pasado la vida de esta manera. Yo digo siempre que la montaña para mí es igual que un libro. La tienes que leer primero. Si tú vas a una montaña que no has estado nunca, primero la tienes que leer. A ver por dónde puedes pasar, Meterte en sitio que no conoces, mal asunto. Vale más que no te metas. Bueno, para mí el Parque Nacional me ha dado vida trabajando aquí y ha sido un aliciente bueno para mí. Además he trabajado en un sitio que lo que más me gusta, que es la montaña, en plena naturaleza siempre. Yo aquí he estado muchos días sin ver a nadie, eso es lo bueno. Veías bichos, pero gente no. En medio de rebecos, ver las perdices blancas, los gallos, eso te da felicidad, a mí me da felicidad. Y disfrutaba con eso, me daba vida. Esa era la felicidad mejor que tenía yo.